Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Metallurgical Application. Nos estamos reencontrando después de algunas semanas, pero en este caso vamos a continuar con nuestro curso gratuito de Excel metalúrgico, que ya lo vamos realizando desde hace algunas semanas. En este caso nos tocan lo que es el tema número 7, la clase número 7. En esta ocasión, pues vamos a realizar lo que es un balance de materia en zarandas, o como también se denomina en otros lugares y o países, arneros. Asimismo, determinar la eficiencia de clasificación en esas zarandas. Bien, entonces, primeramente, iniciemos con lo que es un balance de materia y luego aplicarlo a zarandas. Inicialmente, un balance de materia que si lo hablamos en estado estacionario, ya que como sabemos, un balance de materia se puede definir ya si es en estado estacionario o en estado dinámico. La diferencia simplemente radica en que uno va a cumplir, en este caso el estado estacionario, la ley de la conservación de la masa, la cual pues nos dice que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por otro lado, un estado dinámico simplemente va a requerir lo que es una acumulación que se debe agregar a nuestro balance. Pero eso ya será tema para otra clase. En este caso nos vamos a enfocar en un balance de materia en estado estacionario, como generalmente se realiza. Bien, entonces, primeramente definamos los flujos que tiene una zaranda. En este caso vamos a hacer de una zaranda de un piso. Como sabemos, las zarandas o arneros pueden estar compuestos ya sea por un piso o más pisos, ¿no? En este caso. Como les dije, en este caso vamos a ver solo de un piso. Entonces, como cualquier equipo, tiene lo que es una alimentación. Obviamente puede haber otras, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer solamente con una alimentación. Bien, ahora esa alimentación va a tener dos productos, en este caso de nuestra zaranda, ya que como sabemos, la zaranda es un equipo de clasificación, donde en este caso va a tener dos productos, por ser de un piso, un oversize y un undersize. Ahora, ¿qué vienen a ser estas denominaciones? El oversize simplemente es el flujo el cual contiene partículas que tienen un tamaño ya sea igual o mayor al de la abertura, y por ende no va a pasar y simplemente va a ser rechazado. En algunas ocasiones también se le denomina rechazo. Entonces, por el contrario, el undersize viene a ser el flujo el cual contiene partículas que son generalmente iguales o menores a la abertura de la zaranda. Y pues por ello también se le denomina como flujo, un flujo tamizado, ¿no? Entonces, sabemos que esos dos productos tienen dos nombres, el oversize, el cual es el rechazo, y el undersize es el tamizado o lo que ha pasado la abertura de mi zaranda. Bien, entonces como vemos, nuestra zaranda tiene lo que son tres flujos, uno de alimentación, o en este caso uno de entrada, y dos productos, que serían mi oversize y mi undersize. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos hacer dos o formular dos tipos de ecuaciones. Uno que es un balance de sólidos y un balance por componentes, que en este caso vendría a ser la granulometría. Bien, ahora, definamos primero nuestro balance de sólidos. Si hacemos caso a esta ley de la conservación de la masa, entonces diríamos que todo lo que entra, en este caso nuestra alimentación, va a ser igual a lo que sale. Entonces, teniendo eso en claro, decimos que nuestra alimentación, en este caso representada por F, que en este caso hace referencia a fit, ¿no? Por su traducción en inglés. Que este flujo es que está entrando va a ser igual a los dos flujos que está saliendo. O sea, mi oversize y mi undersize. Y simplemente considerando los sólidos. O sea, ya sea el flujo másico, ¿no? Por ejemplo, toneladas por hora, o simplemente el peso, o sea, toneladas, ¿no? Sean métricas, sean toneladas cortas, ¿no? Simplemente eso. O sea, no se considera
como en este caso que vamos a ver, la granulometría. Bien, entonces, considerando eso, pues, si hacemos un pequeño ejemplo, diríamos que si es que ingresan 100 toneladas, pues en el producto, tanto el oversize como el undersize, debería sumarme también 100 toneladas. Ahora, esto pues no puede ser ni mayor ni menor. ¿Por qué? Porque si hacemos caso a esta ley de la conservación de la masa, estamos diciendo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y obviamente aquí, como simplemente es un equipo de clasificación, no se va a crear ni destruir materia. Simplemente va a ser una separación de flujos, ¿no? Bien. Entendiendo esa parte, pues vamos a pasar a nuestro balance por granulometría. Como dijimos, este es un balance por componentes. Ahora, generalmente cuando se habla de etapas de chancado o molienda, pues cuando se hace un balance por componentes, generalmente se utiliza la granulometría. Ahora, por otro lado, si hablamos de la etapa de flotación, ahí sí cambia. Generalmente el balance ya no se hace por granulometría, sino se hace un balance por contenido metálico. O sea, ya aplicando leyes que tengan mis flujos. Pero como les digo, eso va a ser tema para otra clase. Bien, entonces, teniendo eso en claro, nuestro balance por componentes, en este caso utilizando la granulometría, vamos a hacer o se formula de esta forma. Donde si nos damos cuenta, tenemos los mismos flujos, ¿no? Tanto mi alimentación, mi oversize y mi undersize. Ahora, ¿qué se le añade? Pues se le añade el porcentaje pasante. O en otros casos, porcentaje passing, ¿no? Eso se le añade. Ahora, esto va a depender de cada malla. ¿Listo? Como sabemos, cuando se hace un análisis granulométrico, obtenemos diferentes porcentajes pasantes de acuerdo a cada malla. Pero generalmente se aplica la malla en la cual tiene la abertura de mi zaranda. En este caso, pues vamos a ver un ejemplo más adelante en Excel y ahí se va a entender un poco mejor. Pero aquí sí es, por no decirlo obligatorio, pero sí recomendable utilizar el porcentaje pasante. Bien, ahora en esa malla, ¿no? Como le vamos a decir, tanto el porcentaje pasante en la alimentación, porcentaje pasante en el oversize y porcentaje pasante en el undersize. Y de esa manera se puede hacer nuestro balance por granulometría. Ahora, generalmente, pues nosotros conocemos estos porcentajes pasantes. ¿Listo? Y adicional a ello conocemos el flujo másico o el peso de la alimentación. Pero muchas veces no conocemos este flujo másico o peso del oversize y del undersize. Y es por ello que se tiene que hacer un balance de materia para determinar cuáles son esos pesos o flujos másicos, ¿no? De mis productos. Pero para ello, nosotros vamos a hacer una demostración y en base a simples granulometrías, vamos a hacer nuestro balance. Entonces, para ello, ya pasamos a la siguiente fase, donde también vamos a hablar de la eficiencia de clasificación. ¿Listo? Bien. Entonces, tenemos lo que es la eficiencia en zarandas, o en otro caso, como dijimos, arneros, ¿no? Primeramente definamos eficiencia. La eficiencia simplemente va a ser el rendimiento que va a tener nuestro equipo, o sea, la zaranda, al realizar la clasificación entre gruesos y finos, ¿no? O sea, como vimos aquí, simplemente va a ser la eficiencia con la cual va a separar, va a clasificar los gruesos, o sea, el oversize, de los finos, ¿no? O sea, el undersize. Bien, entonces, eso es simple, no hay mucha complejidad ante ello, pero sí hay que recalcar que para hacer un balance de materia en zarandas, y si deseamos utilizar la eficiencia de clasificación, debemos considerar lo que son tres tipos de eficiencia. Una que viene a ser una eficiencia del under, o sea, una eficiencia de clasificación solamente del undersize. ¿Listo? Otra eficiencia que va a ser
simplemente del oversize. Y una eficiencia global, que en este caso hace referencia a la eficiencia de clasificación que sí o sí tiene mi equipo. Bien, ahora no los quiero confundir con estos términos, simplemente en este caso vamos a utilizar la eficiencia de clasificación de Lander. ¿Por qué? Porque en base a ello podemos hacer ya nuestro balance de materia. En algunas ocasiones, pues sí vamos a requerir determinar esa eficiencia del oversize, ya que teniendo esto y esto, podemos determinar la eficiencia global de clasificación de mi zaranda. Bien, pero como les dije, vamos a utilizar esa eficiencia del undersize. O sea, que simplemente vamos a la eficiencia de cómo se está comportando mi zaranda en función del undersize. ¿Listo? Bien. Ahora, por definición, la eficiencia de clasificación del undersize está definida por esta ecuación. Mi eficiencia del undersize va a ser igual a, en este caso, como un balance por componentes. O sea, esto. Que el flujo másico o peso del undersize se va a multiplicar por su porcentaje pasante, y lo vuelvo a repetir, pues en esa malla. ¿Listo? O sea, yo no puedo utilizar el porcentaje pasante de una malla, por ejemplo, de media pulgada, y el porcentaje pasante, por ejemplo, en este caso, si hablamos de la alimentación, el porcentaje pasante de un cuarto de pulgada, ¿no? O sea, son diferentes. Para ambos, y como lo vuelvo a decir, cuando es un balance por granulometría, necesitamos tener los porcentajes pasantes en esa malla, o sea, en una misma malla, no en diferentes. ¿Listo? Bien. Entonces sigamos. Tenemos esta multiplicación del flujo másico o peso del undersize multiplicado por su porcentaje pasante y eso dividido entre la alimentación, o sea, su flujo másico o peso, y multiplicado por su porcentaje pasante. Ambos en la misma malla. Eso es por definición. Ahora, como les vuelvo a decir, generalmente no conocemos lo que es el flujo másico o peso del undersize, o en otro caso, del oversize, ¿no? Simplemente de la alimentación. Entonces, para ello se hace necesario realizar o obtener una ecuación o modelo que simplemente me relacione granulometrías, o sea, los porcentajes pasantes, y en base a ello hacer mi balance y posterior determinar mi eficiencia. Bien, entonces para ello vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se va a obtener nuestro modelo. Bien, simplemente utilizando nuestras ecuaciones iniciales de balance, ¿no? Que propusimos, o sea, estas. Bien, entonces, primeramente, ¿qué hacemos? De nuestra ecuación inicial, que es esta, de alimentación, va a ser igual al oversize más el undersize, o sea, de un balance simplemente de sólidos. Vamos a despejar el oversize y pues simplemente en el otro término sería mi alimentación restado de mi undersize, quedando de esa manera. ¿Listo? Ese es como primer paso. Luego, simplemente de nuestra segunda ecuación, o sea, un balance por componentes, vamos a reemplazar lo que hemos obtenido de esta ecuación aquí. Por ejemplo, vemos aquí que tenemos nuestra alimentación multiplicado por su porcentaje pasante, y va a ser igual al oversize multiplicado por su porcentaje pasante, y de igual forma el undersize, ¿no? Entonces, aquí vamos a reemplazar este oversize, este valor, que ya lo hemos obtenido aquí. Entonces, simplemente, en vez de el flujo másico o peso del oversize, damos y reemplazamos esta ecuación de aquí, que simplemente es análoga, ¿no? No cambia en nada mi ecuación, se sigue manteniendo tal y como está. Simplemente es un arreglo matemático para obtener esta expresión de aquí. Undersize sobre alimentación. ¿Bien? Listo. Ahora seguimos con nuestro tercer paso. Aquí ya simplemente desarrollamos más la ecuación. O sea, simplemente multiplicamos el porcentaje pasante, en este caso del oversize,
multiplicado por la alimentación y multiplicado por el undersize, ¿no? No hay mucho que hacer ahí, simplemente es eso. Hecho eso, me doy cuenta que tengo como factor común mi alimentación, o sea, el flujo másico o peso de mi alimentación, y de igual forma el flujo másico o peso de mi undersize. Entonces simplemente separo términos. Llevo el flujo másico o peso de la alimentación a un término y el undersize a otro término. Entonces, seguido de ello, yo ya puedo factorizar este flujo másico o peso de mi alimentación, al igual como el flujo másico o peso de mi undersize. Y simplemente esto me quedaría multiplicado por la resta de mis granulometrías. Como se ve ahora, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, pues ya tenemos prácticamente todo en función de mis flujos máxicos o pesos, tanto de mi alimentación como undersize, y de mis granulometrías. Ahora, yo con esto quiero llegar a ese término, como dijimos, porque si reemplazo en ese término, todo va a quedar en función de mis granulometrías. Entonces sigue el siguiente paso, el cual es este. Simplemente esta alimentación la pasa dividiendo y este factor de aquí pasa también dividiendo, quedando simplemente esta expresión, donde la relación entre el peso o flujo másico de mi undersize y mi alimentación va a ser igual a esta división, que simplemente está expresado en granulometrías. Ahora, como les dije, si nos damos cuenta, esta relación, pues es esta de aquí. Entonces, yo, utilizando esta ecuación de eficiencia, simplemente reemplazo esa expresión y finalmente obtengo lo que es mi eficiencia de clasificación del undersize, o sea, en función del undersize, en función de mis granulometrías. Aquí ya no necesito lo que es o lo que son los pesos o flujos máxicos, tanto del undersize como de alimentación. Simplemente necesito mis granulometrías. Ahora, yo simplemente con esta expresión ya puedo hacer mi balance. ¿Por qué? Porque yo tengo o conozco lo que son mis granulometrías en base a un análisis granulométrico, que bueno, ya vimos ese video en una clase anterior de cómo realizar un análisis granulométrico. Si no lo han visto todavía, los invito a verlo para que entiendan un poco más sobre los términos. Bien, entonces, sigamos. Teniendo ya estos por despasantes, simplemente este flujo másico peso, que yo también conozco, o bueno, generalmente conozco, pasa a multiplicar y simplemente estaría obteniendo ya el peso flujo másico de mi undersize. Y obviamente, por resta, pues simplemente obtendría mi oversize, ¿no? Simplemente aquí. Yo conozco ya mi alimentación, he determinado mi undersize y obtendría el peso flujo másico de mi oversize. Y listo. Con eso ya tengo mi balance de materia. Ahora, adicional a ello, si deseo conocer la eficiencia de clasificación del undersize de mi zaranda, pues simplemente aplico este modelo, esta ecuación, y con ello estoy obteniendo la eficiencia de clasificación. Y listo. Esto es prácticamente toda la teoría y con ello ya estamos listos para hacer nuestro Excel. Bien, entonces estamos aquí ya en nuestro Excel para hacer nuestra práctica. Nosotros, como les dije, generalmente tenemos lo que es nuestro porcentaje pasante en los tres flujos. Ya dijimos alimentación, que es lo que ingresa, y nuestro oversize y undersize, que son estos dos flujos de aquí respectivamente, ¿no? Bien. Ahora, como les dije, pues nosotros ya hicimos un video sobre cómo determinar y hacer un análisis granulométrico y obtener este porcentaje pasante, ¿no? Los invito a verlo más adelante. Bien, entonces se tiene lo que es ese porcentaje pasante y se tiene también las mallas, ¿no? Para cada porcentaje pasante.
Ahora, generalmente en las zarandas siempre se conoce lo que es la abertura de la zaranda. ¿Listo? En este caso me dice que es de 1/4 de pulgada. Entonces yo simplemente de mi análisis granulométrico busco esa malla, que es este de aquí, ¿no? 0,25 pulgadas, que es análogo a 1/4 de pulgada. Entonces simplemente selecciono esa fila y con ello ya tengo los despasantes que yo sí o sí debo utilizar para hacer mi balance de materia y posterior determinar la eficiencia de clasificación. Ahora, generalmente cuando se hace este análisis granulométrico, siempre el undersize va a ser 100% y justo en esta abertura de la zaranda ya va a cambiar mi pasante. ¿Por qué? Porque obviamente si nuestra zaranda trabaja eficientemente, todo eso tiene que ser 100% y simplemente en esta abertura, como dijimos, cuando el tamaño de partícula es igual o ya sea mayor, pues simplemente se va a ir al oversize. Y si el tamaño de partícula es igual y menor, o menor en este caso, va a ir para el undersize. Pero obviamente es un proceso que no va a tener un 100% de eficiencia. Entonces, por ello es necesario determinar esa eficiencia que está teniendo mi proceso de clasificación en base al undersize. ¿Bien? Si nos damos cuenta, pues aquí en la malla de media pulgada, mi porcentaje pasante es 99,77%, ¿no? O sea, casi similar a 100%. Pero por ese caso, no lo voy a considerar, porque esto es data real, y pues la abertura de la es de 1/4 pulgada. Entonces, por ello que aquí ya se ve el cambio del porcentaje pasante. ¿Bien? Listo. Entonces, nosotros habíamos determinado ya nuestros modelos, en este caso, ese de aquí, que era el para hacer el balance, este de aquí, que era para determinar la eficiencia, y este de aquí, que es en base a flujos másicos y granulometrías, ¿no? Que era por definición esa eficiencia de clasificación del undersize. Ahora, esos dos vamos a determinar y este va a ser como una comprobación en función de este. Porque obviamente esta ecuación, junto con este modelo que he determinado, pues me tienen que dar iguales valores, ¿no? En cuanto a eficiencia. Bien, entonces, eso es. Como les dije, pues siempre nos dan esta tabla de análisis granulométrico. Generalmente la conocemos. También conocemos esta abertura. Y como les dije, también conocemos nuestro flujo másico, en este caso de la alimentación, que me dice que es de 85,4 toneladas métricas por hora. Ahora se me pide a mí hacer el balance y determinar cuánto está saliendo por el oversize y cuánto está saliendo por el undersize. Asimismo, se me pide la eficiencia de clasificación del undersize, ¿no? Bien, entonces simplemente pasemos a resolver. Aquí, por ejemplo, con esta ecuación, y como dijimos ya la tenemos aquí, vamos a simplemente reemplazar nuestros datos. Abrimos nuestra ecuación con un igual, y aquí tenemos pues una división, ¿no? Primeramente, abrimos paréntesis para el primer término, me dice el porcentaje pasante de mi alimentación. Como yo estoy haciendo de 1/4 pulgada, pues tomo esos valores. Como les dije, yo no puedo, por ejemplo, tomar este valor y, ¿no? Luego me dice restarlo con el porcentaje pasante del oversize. Yo no puedo restarlo, por ejemplo, con este valor de aquí, porque no corresponde a esa malla. Entonces, yo simplemente tengo que considerar los porcentajes pasantes de esa misma malla, que siempre va a ser la abertura de la zaranda. ¿Bien? Listo. Entonces, con ello, cierro paréntesis, es mi primer término, y lo divido en ese segundo término. El undersize, que es este valor, menos el oversize, que es este valor. Y listo, con eso ya tengo esta parte. Pero yo deseo conocer el peso del undersize.
Entonces simplemente lo multiplico por la alimentación, o sea, el flujo másico o peso, que en este caso es este valor. Lo selecciono y con ello simplemente doy Enter. Y listo. Con ello ya obtengo el peso del undersize. Y pues simplemente este valor lo puedo pasar aquí. Y listo. Ya tengo lo que es el flujo másico de mi alimentación, que ya conocía, y he determinado el flujo másico de mi undersize. Ahora con ello, pues como dijimos por balance, ¿no? El oversize simplemente va a ser igual a mi alimentación menos el undersize. Entonces, abrimos aquí el igual y el oversize va a ser igual a mi alimentación menos mi undersize. Y listo. Con ello ya tengo mi balance de materia en mi zaranda. Ahora, por ejemplo, si pasamos a este cuadro, ¿no? Tenemos nuestra zaranda y vemos que efectivamente, ¿no? Está entrando 85.4 toneladas métricas por hora. ¿Y cómo se está dividiendo nuestros productos? Vemos que del oversize está saliendo 53.13 toneladas métricas por hora y en el undersize simplemente se está saliendo 32.27 toneladas métricas por hora. Entonces, así es como se estaría distribuyendo nuestro balance de materia en nuestra zaranda. Todo simplemente en base a nuestras granulometrías. Entonces, de esa forma diríamos que también es un balance granulométrico, porque utilizamos nuestra granulometría para realizar nuestro balance. Y esto es efectivamente lo que hacen los simuladores al momento de ingresar esa data. Simplemente utiliza los mismos modelos que hemos hecho aquí y de esa forma realiza el balance. Bien, eso es la primera parte, ¿no? Dijimos que queríamos un balance de materia en nuestra zaranda. Ahora, la segunda parte es determinar la eficiencia con la cual se está clasificando en función del undersize. Bien, entonces, nosotros determinamos este modelo y simplemente lo reemplazamos aquí, ¿no? Abrimos nuestra función un igual y tenemos que nuestra alimentación, o sea, el por de pasante en la alimentación, menos el oversize y eso multiplicado por el undersize, ¿no? Listo. Cerramos todo entre paréntesis porque es todo un término y eso lo dividimos entre mi término de aquí abajo, que sería el undersize menos el oversize y eso multiplicado por mi alimentación. Cerramos todo porque es todo un término. Y ahora, con esto, yo obtendría en fracción. Si deseo ver mi eficiencia en porcentaje, pues simplemente lo multiplico por 100, ¿no? Y damos un Enter. Y con ello estamos viendo que nuestra eficiencia de clasificación en función del undersize es de 95.48%. Como vemos, está teniendo una excelente eficiencia de clasificación. Prácticamente nos dice que el 95% de partículas están yendo al undersize. Y simplemente el 5% en cierto modo está yendo al oversize, ¿no? Obviamente si todo esto fuera 100% de eficiencia, todas las partículas finas irían aquí. Pero como dijimos, el proceso no es 100% eficiente. Pero considerando un 95% de eficiencia, es correcto. Bien, listo. Ahora, ya hemos determinado estos dos valores que son los importantes al momento de evaluar una zaranda. Ahora, simplemente yo quiero comprobar que este valor es correcto. Simplemente ya con mis valores que yo ya conozco ahora. Que en ese caso sería mi peso de mi undersize. Entonces, simplemente reemplazo, ¿no? Abro paréntesis para mi primer término y digo el undersize. O sea, su peso de aquí del undersize multiplicado por el por de pasante del undersize, que es ese de aquí, dividido entre el flujo másico o peso de mi alimentación, que es este de aquí, y multiplicado por mi
porcentaje pasante de mi alimentación. Este valor aquí. Cierro paréntesis y de igual forma, si ese valor en porcentaje, lo multiplico por 100. Y listo. Si nos damos cuenta, tanto este modelo, que es el inicial, ¿no? O sea, con el cual está definido la eficiencia de clasificación del undersize, es igual a nuestro modelo obtenido, en base a nuestra demostración de cómo se ha obtenido, ¿no? Simplemente en función de la granulometría. Entonces, con eso ya hemos realizado toda nuestra evaluación de una zaranda. O sea, determinando uno, el balance de materia, y dos, determinando la eficiencia de clasificación de esa zaranda en función del undersize. Y listo. Con ello ya he hecho prácticamente toda mi evaluación. Si se dan cuenta, no es muy difícil. Simplemente es entender los modelos y cómo se obtienen los modelos, ya que de esta forma es como realizan los cálculos los simuladores actuales, sea MedSim, sea JKSimMed, sea MinProSim, entre otros, ¿no? Entonces es importante obtener el fundamento de cómo se obtiene todos estos valores, tanto cómo realizar un balance y cómo obtener la eficiencia de clasificación. Bien, entonces eso ha sido todo hasta ahora. Espero que este video les haya gustado, que haya sido de su agrado y de su interés, para que puedan aplicarlo, ya sea para la universidad, si sean estudiantes, o puedan aplicarlo en su centro de trabajo, en caso sean ya ingenieros, operarios técnicos o afines a la metalurgia. ¿Listo? Bien. De igual forma, si tienen dudas o consultas, pueden hacerla en la caja de comentarios o en todo caso enviar un correo a metalearning.18@gmail.com. Si desean la plantilla, pues pueden solicitarla al mismo correo o simplemente dejando su correo en este video. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero nuevamente que haya sido de su agrado y entendimiento y espero volver a verlos en un siguiente video de este curso gratuito de Excel metalúrgico en su clase número 7. Bien chicos, sin más, muchas gracias. Nos vemos. Chao. It's not a game, it's a rich thing.